Buenos días, profesora Naira Susana Morales Galeano. Yo y mi grupo, que somos el número 6, vamos a presentar el trabajo final, cuyo tema es derivados de la madera y su aplicación en acabados de la construcción civil. Nuestro grupo está conformado por Figueredo Calderón, Ramón David, Ramírez Muñoz Yuri, Huamantingo Ojeda Braulio Alexander, Bravo Rodas Yamila Lidia y mi persona, Gómez Estrada Renzo Paolo. El presente trabajo de investigación es una recolección de información precisa y relevante sobre la aplicación de la madera y sus derivados en la construcción. Asimismo, se presentarán nociones relacionadas a la historia del material, sus generalidades, su exposición de sus propiedades más resaltantes y las normativas que tienen. Este estudio se realizó en base a la bibliografía obtenida a través de diversas fuentes confiables, como ensayos, tesis, artículos científicos e informes. Además, se optó por la búsqueda de las normas tanto de las americanas, el ASTM, como de las normas técnicas peruanas, NTP, para fomentar una comparación en cuanto a estandarización. De igual forma, anexamos gráficas y tablas que complementan la investigación. Ahora le doy el pase a mi compañero Ramón David. Muchas gracias por el pase. Mi nombre es Dad Figueredo y en este caso voy a hablar sobre los antecedentes de nuestro informe. La madera es uno de los materiales que ha acompañado al hombre desde la antigüedad, este siendo un material predilecto en la construcción de chozas y casas cuando se empezó a dejar las cuevas para poder buscar mejores condiciones de vida. Uno de los grandes cambios respecto al uso que se evidenció fue en la civilización romana, cuando nace la técnica de opus creaticum, que es una versión primitiva del entramado. También durante la Edad Media se empieza con la llamada House, en donde las casas de madera, cuya construcción se basa en piezas de madera formadas en marcos, unidas por clavos y de aberturas rellenadas con arcilla y ladrillo. También en este tiempo se popularizó en Europa el King Post Crash, que consistía en que un poste vertical soporte todo el reforzamiento que descanse en la viga, también técnica muy usada en la construcción de puentes. Por otro lado, en China se empieza a extender el uso de la madera como material decorativo y también un fuerte impacto que tuvo en la arquitectura. En ese tiempo también se inició construcciones de mayor altura basándose en la forma de caja y espiga. Durante la revolución industrial cambia los parámetros conocidos de ese material, pues empieza a masificar su transformación económica, social y tecnológica. Además, empiezan a utilizar el acero y el hormigón para brindarle mayor resistencia a la madera. Hoy en día la madera es parte fundamental de la industrialización, ya que sigue siendo un material muy usado por los diferentes usos que tiene. Ahora pasar a hablarles sobre los objetivos. Nuestro informe tiene un objetivo general que sería informar sobre la madera, los derivados que presenta y su aplicación en la construcción. Para poder responder a nuestro objetivo general, empezamos con objetivos específicos. Uno que sería explicar las generalidades de la madera, otro que sería señalar las propiedades más resultantes de la madera, otro que sería determinar la aplicación de la madera y sus derivados en la ingeniería, y finalmente sería demostrar las normativas relacionadas a la madera. Ahora doy paso a mi compañero Yuri para... Mi nombre es Yuri Ramírez Muñoz. La madera es un material de una cierta elasticidad que se encuentra en los árboles, formada por fibras de celulosa y lignina que le proporcionan dureza y rigidez. El crecimiento de los árboles se desarrolla mediante la formación de anillos concéntricos. Es posible distinguir varios estratos. Tras la corteza aparece el cambium. El cambium está formado por el floema y el xilema. El xilema es el encargado de transportar agua y minerales desde las raíces, mientras que el floema lleva a cabo este transporte. A la parte más joven de la madera se le denomina albura. Esta se encarga de transportar savia, mientras que el corazón, conocido como el durame, es el sector de mayor resistencia y dureza. En la zona central aparece la médula vegetal. Esta es de resistencia reducida. La madera es una de las materias primas más utilizadas por el hombre actualmente.
Sirve para procesos primordiales en nuestra sociedad, como un material de construcción de muebles, de revestimiento, de carpintería. Se utiliza mucho en el área de construcción, se adaptan a los distintos tipos usos que se le da. Por ello, existe gran variedad de especies de maderas. Las más utilizadas son el tipo de coníferas y frondosas. Las maderas blandas o coníferas son maderas blandas, suelen proceder de árboles de crecimiento muy rápido. Son dúctiles, ligeros, fáciles de trabajar. Las maderas suaves provienen de árboles coníferos, sus hojas usualmente son de forma de agujas. Por ello podemos distinguirlos, como son el pino, el ciprés, el abeto y el sauce. Las maderas frondosas son del grupo de las angiospermas, son árboles con poca resina y pocos nudos, pertenecen a especie de árboles donde el crecimiento es lento y el resultado es una madera densa. Este tipo de árboles provienen de zonas tropicales. Dentro de ellas podemos encontrar al roble, al arce, al cerezo, al nogal, al caoba, al ébano. Doy pase a mi compañero Braulio. Continuando con la exposición, les hablaré sobre las propiedades de la madera. Las propiedades mecánicas, que es el comportamiento y resistencia frente a las fuerzas exteriores a las que se someten. Las propiedades físicas, que es el comportamiento que tiene frente a los factores ambientales en las que no se llega a alterar la estructura interna. Y las propiedades fisioquímicas y tecnológicas, que es el comportamiento frente a los cambios externos y cómo influyen en su disposición al trabajo. Las propiedades mecánicas, tenemos la flexión, que es la fuerza que se aplica en dirección perpendicular a las fibras. Podemos evidenciarla cuando la piedra se encuentra sobre dos apoyos y después de su deformación regresa a su forma original. La tracción, que es el esfuerzo al que se somete la madera y se produce cuando dos fuerzas en sentido contrario ya sean paralelas o perpendiculares a las fibras de madera. Estas tienden a estirar la pieza, el cual es lo contrario a la compresión, que también se somete a dos fuerzas opuestas, pero tiende a ser aplastado. Tenemos también las propiedades físicas, que son la densidad y peso específico. El peso específico es la relación que se tiene entre el peso y el volumen. Y el peso específico además es una propiedad muy importante de la madera porque de ella dependen otras características. La madera por lo general se clasifica de acuerdo a su densidad, en muy livianas, livianas, semipesadas, pesadas, muy pesadas. También la conductividad térmica, que es la capacidad de conducir el calor, y esta va a depender según su especie, su porosidad y su humedad. También la conductividad térmica suele ser baja, por lo que es usada como un aislante térmico muy excelente. Tenemos también la dureza, que es la capacidad de resistir al desgaste, al rayado o al corte, y esto varía según la especie de árbol. Tenemos también las propiedades fisioquímicas y tecnológicas, el cual la madera es un material degradable y orgánico, por lo que decimos que tiene alta facilidad en la reciclabilidad y la conversión en otros objetos, como el papel, que se puede reutilizar y convertir en cartón prensado. La maquinabilidad, que debido a las características que tiene la madera, resulta tener una alta eficiencia, pues de ella se pueden conseguir derivados y productos de diferentes formas y superficies. Y la cizalla o corte, que la madera presenta gran resistencia al cizallamiento, pues los esfuerzos de corte tienen que ver con sus ejes y la dirección de las fuerzas que actúan en su estructura. A continuación, mi compañera Yamile les hablará. Aplicación de la madera y derivados en la construcción. La madera es uno de los materiales más versátiles y de completa funcionalidad dentro del sistema constructivo. Por eso, a continuación, presentaré brevemente sus múltiples utilidades. La madera laminada encolada resulta de encolar sucesivamente el producto en dos o más capas y cuya capa de laminación de las piezas sean paralelas. La madera cerrada, que esto se refiere a aquellas piezas de madera maciza que tras ser procesadas por el aserrado han logrado tener caras planas y escuadras paralelas. La madera estructural compuesta, esta tiene una gran resistencia de deformación, son estables y mayormente son utilizadas para aplicaciones estructurales, por ejemplo las vigas. Sachos de madera. Estos son elementos reticulados de madera que se encuentran unidos por los extremos y son utilizados sobre todo en los techos. El panel SIP, que sus siglas en inglés significa Structural Insult Panel.
Es un sistema estructural hecho a base de madera cerrada y poliestireno, y esto se lleva a la obra lista para el montaje. Las puertas, que son artículos de carpintería, y existen dos tipos, que son las puertas entableradas, que son fabricadas por listones, y las puertas contraplacadas, que son mucho más resistentes. Las ventanas, que también se les considera productos de carpintería, y estas suelen ser hechas de manera resistente a la humedad. Las molduras, que poseen un uso sobresaliente como acabado decorativo, y finalmente el tablero estructural contrachapado, que este es un producto utilizado en el área de soporte estructural y está constituido por chapas impares de madera que se cruzan entre sí. Ahora le doy el pase a mi compañero Renzo. Buenos días, me llamo Renzo Pablo Gómez Estrada y a mí me tocó hablar sobre la ACTM del derivado de la madera en la construcción civil. Primero, ¿qué es el ACTM? El ACTM es una de las organizaciones internacionales del desarrollo de normas más grandes del mundo. En ACTM se reúnen productores, usuarios y consumidores, entre otros, de todo el mundo, para crear normas de consensos voluntarios. Ahora vamos a hablar de algunas normas de la madera. Por ejemplo, el ACTM-C 27105 es el método de prueba estándar para determinar la densidad del núcleo tipo sándwich o en capas de algunos materiales. El ACTM-C 272 estándar 01 es el método de prueba para comprobar la absorción del agua en los materiales laminares básicos estructurales o con estructura de núcleo tipo sándwich. El ACTM-C 273C y 273M es el método de prueba estándar para medir la resistencia o la cizalla de un material con núcleo tipo sándwich o laminar. El ACTM-C 365 y 365M es el método de prueba estándar para las propiedades de compresión en plano. El ACTM-D 143 define el método de ensayos para determinar las propiedades mecánicas, incluyendo la resistencia a la flexión, resistencia a la tracción y resistencia a la cizalla de la madera. El ACTM-D 905 es el método de prueba estándar para la evaluación de uniones adhesivas usadas en la madera, y la ACTM-D 906 trata acerca de las propiedades de la resistencia de los adhesivos para un tipo de contrachapado usado en construcción sometidos a corte por tensión. Ahora le doy el pase a mi compañero Braulio Alexander. Y terminando la exposición, nosotros concluimos que la madera es un material con gran alcance dentro del rubro de la construcción. La material es un material ecológico, reutilizable y renovable. También que la madera posee una baja conductividad térmica, por lo que lo hace un aislante térmico por excelencia. Que su resistencia y su capacidad de soporte depende del tipo de madera con la que se va a trabajar. Y la madera es un material fácil de procesar y transformar. También que es un material muy versátil, lo que se puede trabajar con sus derivados en múltiples rubros, como ya sea decoración, interiores, soportes, entre mucho más. También existen normas internacionales que garantizan la calidad de la madera y determinan la eficacia de sus propiedades. Asimismo, también existen normas nacionales cuyo propósito es supervisar su producción. Muchas gracias.